La muestra que están viendo ustedes en su pantalla es una fórmula admitida para calcular justamente una muestra de un sondeo que evidentemente no usan las encuestas oligopólicas en el Perú, que no tienen control alguno, lo que puede marcar serios sesgos en las inferencias. No voy a desarrollar la fórmula porque es súper compleja, pero acá está clarísimo que las encuestadoras hacen lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque usan en promedio 1.500 encuestas para sacar conclusiones a veces sobre 20 millones de votantes, que es la población normal que supuestamente vota en las elecciones. Como diputado nacional en el año 1991, traté de colocar un control a las encuestadoras, como es la auditoría que hacen a las empresas. Cuando las empresas quieren pedirle plata al banco, un requisito son los estados financieros auditados por contadores profesionales ajenos a las empresas. Me hicieron una bulla inconmensurable y no había forma de convencer a diputados de aquel entonces. Habíamos diputados y senadores por si acaso, pues la mayoría no entendía del tema, el cual yo ya había enseñado allá por el año 1969 en un curso anual de la Católica como asistente denominado Metodología Estadística a cargo de un notable profesor holandés, Alphonsus MacDonald. Las encuestas han establecido un protocolo con muestras de 1.500 personas y menos de una semana de trabajo de campo, y presentan una ficha técnica que casi nadie comprende con aquello del famoso margen de error. Es obvio que si la población a estudiar es homogénea, por ejemplo una olla inmensa de puré, basta una cucharada y ya sabes cómo sabe el total de la olla, o sea en puré, pero a la mayoría de los que se infiere es heterogéneo, y es que una muestra en estadística se refiere a un conjunto de datos que es representativo de la población en estudio y que cuenta con un número suficiente alto de elementos. En general, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, más precisa será la información obtenida, pero eso depende además de la variabilidad de la población. Todos los domingos, la Delta, la Mónica Delta, la Sol Carreño, en sus programas políticos, que no llegan ya ni siquiera a 10 puntos de rating porque la televisión abierta se ha caído, ¿no es cierto? Sondean a sus televidentes que usan un adminículo para votar una pregunta que formulan tanto en Cuarto Poder como Punto Final, y después de un muchachito que viene después de la venta de apellido medio raro, Walker o algo así, y con ello infieren a una población enorme y heterogénea. Esto es un horror, produce sesgo, produce confusión. Insisto por ello que el problema es que las encuestadoras no tienen control alguno, y con 1.500 personas hacen trabajo de campo de menos de una semana y se lanzan a inferir sobre poblaciones heterogéneas, como es el electorado del país, o que piensa un sector poblacional del Congreso o de la presidenta y ministros. Imagínense comparar, por ejemplo, a los puneños con los trujillanos. No frieguen, pues. Actúa entonces como si la muestra fuera homogénea, que por si acaso, ¿qué quiere decir? Que pertenece a una misma clase o naturaleza de una serie de características comunes referidas a su género o tipo. El antónimo de homogéneo, ¿qué cosa es? Heterogéneo, pues. Y esto es una barbaridad más que se usa y se abusa en nuestro querido país, cada vez menos profesional en el uso de la técnica. Nos están tomando el pelo. Y ahora que se viene a la inteligencia emocional, esta inteligencia nueva, ¿no es cierto? La intelectual, ¿no? La IA. Va a dilucidarse que muchísimas de las cosas que ustedes dan como dogmas y como ciertas son inventadas por elites, que evidentemente ha sido por mucho tiempo la élite que se generó, por ejemplo, en el 1944 en Bretton Woods, con los Estados Unidos prácticamente ganando la guerra. Y ahora, ¿qué élite hay? Sao Paulo, todos estos comunistas, todos estos izquierdistas, toda esta gente que se está poniendo de acuerdo para, por ejemplo, capturar Sudamérica. ¿Y por qué quieren capturar Sudamérica? Porque los Estados Unidos nos han descuidado y se han metido los chinos, pero los chinos no tienen como prioridad, por ejemplo, resolver el caso climático. Los chinos tienen como prioridad ser la primera potencia del mundo y se está peleando con los Estados Unidos. ¿Y saben quién está tercero? La India, que está creciendo lo que ustedes no se imaginan, pero eso ya será motivo de otra cápsula porque no los quiero atosigar. El mensaje es un fraude de las encuestas, lo digo yo, el inquisidor, que me juzguen si es falso, ¿correcto?